¿Te has puesto a pensar lo poderosa que pueden llegar a ser las palabras? Una ofensa puede tener efectos enormes sobre nosotros, incluso físicos. Pero ¿de dónde proviene ese poder? ¿Qué les hace tener la capacidad de incluso destruir la vida de algunas personas? Mantén esas preguntas en tu mente mientras escuchas la siguiente historia, y al final regresaré para juntos reflexionar a profundidad sobre esta valiosa lección. En un bosque muy lejano vivía una mantis que era una experta en artes marciales, fruto de su larga vida pero sobre todo de su experiencia, reflexión y dedicación. Sus días de gloria ya habían pasado hace mucho, pues ya era una anciana y principalmente se dedicaba a transmitir sus habilidades y conocimientos a sus jóvenes discípulos, mismos que pertenecían a todas las edades y especies de aquel bosque. Muy a pesar de su avanzada edad, todo mundo la respetaba e incluso algunos le temían, pues decían que la mantis seguía siendo capaz de vencer a cualquier adversario. Cierto día, un escarabajo guerrero, conocido por su total falta de escrúpulos, llegó a la comunidad en la que vivía la maestra. Ese terrible guerrero era famoso por sembrar el terror y la destrucción por donde quiera que pasaba. Retaba a duelo uno a cualquiera que le quisiera poner un alto, y al final terminaba sometiéndolos. Cualquiera podría pensar que lo hacía echando mano de su tamaño y fuerza, pero lo que pocos se percataban era de que todo eso era resultado de la estrategia, pues utilizaba una antigua pero efectiva técnica, la provocación. Ofendía de la forma más vil a sus oponentes, lanzando los golpes más bajos con sus palabras, justo en los aspectos más sensibles del rival. Después, simplemente esperaba que el adversario hiciera su primer movimiento cegado por la ira, lo cual, como te podrás imaginar, aumentaba exponencialmente sus errores, mismos que el escarabajo aprovechaba para después contraatacar, aprovechando la ventaja que el descontrol del otro le brindaba. Por supuesto, descontrol que él mismo había causado. El escarabajo estaba en aquel lugar buscando aumentar aún más su fama, o mejor dicho, su infamia. Conocía bien la reputación de la mantis, por lo cual, si la vencía, sería reconocido y temido en cualquier lugar, pues la mayoría había oído hablar de la maestra en artes marciales, por lo que una vez la venciera, él sería igual o más reconocido, y mejor aún, temido. Sin embargo, el escarabajo no era impulsivo, mucho menos tonto, pues precisamente sabía aprovecharse bastante bien de esas dos debilidades en sus enemigos, como para caer él mismo en ellas. Así que sabía que debía pensar muy bien en las groserías y ofensas más despreciables para utilizar contra la gran maestra, aquellas que la mayoría ni siquiera se animase a pronunciar, pues para vencerla tendría que utilizar su arsenal más pesado. La mantis se encontraba sobre una hoja, dialogando y reflexionando con casi todos sus discípulos, cuando el maleante la retó. Sus pupilos le pidieron que no aceptara el reto. Ellos estaban ahí dispuestos a hacerle frente uno por uno si fuese necesario, pues no permitirían que mancillaran el honor de la maestra. Sin embargo, con total serenidad, la mantis accedió a la petición del despiadado guerrero. Salieron todos para presenciar el duelo. Fue entonces cuando el joven escarabajo empezó a provocar vilmente a la vieja mantis, con palabras tan despreciables que varios de los oyentes tuvieron que ser detenidos por los demás, pues no podían contener el impulso de embestir al gañán, mientras que otros tantos prefirieron marcharse antes de seguir escuchando aquellas frases que solo podían ser el fruto de una mente retorcida. Durante largo tiempo, el escarabajo hizo todo lo posible para sacar de sus casillas a la sabia mantis, pero ella permaneció con una postura impecable. Al final de la tarde, exhausto y exacerbado, el escarabajo se retiró sin siquiera haber comenzado el combate físico con su rival, pues sabía que en esa ocasión el que estaba en desventaja era él, no solo por el cansancio de haber estado queriendo ofender sin parar, sino porque ahora él era el que se sentía incapacitado por la frustración y el coraje. Al final de cuentas, el rufián no hizo daño a nadie y técnicamente perdió el encuentro al ser él quien se decidió retirar. Pero muchos de los espectadores no estaban conformes con la actuación de quien hasta ese momento consideraban como su máximo ídolo a seguir. Decepcionados por el hecho de que su maestra aceptara tantos insultos y provocaciones sin decir ni hacer absolutamente nada, los alumnos le reclamaron. ¿Cómo ha podido soportar tales vejaciones? ¿Por qué no usó todas aquellas técnicas mortales de las que todos hablan y de las que supuestamente solo sus más sobresalientes alumnos son dignos de aprender? Pues hubiera sido preferible atacar a ese asqueroso escarabajo e incluso perder la lucha contra él,
pero por lo menos con dignidad, en vez de mostrarse como una cobarde ante todos nosotros, solo por no responder a tales bajezas. La vieja maestra miró a sus pupilos con firmeza y serenidad, y le respondió con una pregunta. Si alguien se acerca a ustedes con un regalo y no lo aceptan, ¿a quién le termina perteneciendo el regalo? ¿Quién se lo va a quedar? ¿Ustedes o esa persona? Todos guardaron silencio tratando más que de responder y reflexionar, de identificar la trampa detrás de esa pregunta cuya respuesta era más que obvia, hasta que uno de sus discípulos respondió. Evidentemente se lo tendría que quedar la persona que trajo el regalo. Mirando hacia el horizonte y con profunda solemnidad, la sabia maestra Mantis prosiguió. Entonces, tan solo observen cómo se fue el joven rufián y cómo me he quedado yo. Realmente, ¿quién ganó y quién perdió esta tarde? Lo que sucede con aquel regalo que mencioné en mi pregunta también pasa con la envidia, la rabia y los insultos. Cuando no son aceptados, terminan perteneciendo a quien los cargaba consigo y los quería entregar. Fue así como una vez más la maestra les dio a sus discípulos una valiosa lección, pues creer las palabras que tus enemigos dicen de ti es el camino más rápido para perder cualquier batalla, mientras que no hacerlo es un paso necesario para la victoria. Al principio de este video pregunté ¿qué es lo que le da tanto poder a las ofensas? Pues justamente lo que le da tanto poder es el valor que nosotros mismos les damos. Tan solo piensa en algo que te ofendería mucho que te dijeran. Ahora imagina que te dicen eso mismo pero en otro idioma del cual no entiendes ni una sola palabra. ¿Te sentirías ofendido u ofendida? Probablemente no, ¿verdad? Claro que por la expresión y los movimientos podríamos deducir que alguien nos está deseando lo peor, sin importar el idioma, pero muy probablemente no le haríamos mayor caso, simplemente tacharíamos a esa persona de loco y seguiríamos nuestro camino, pues al no hablar su lengua no tenemos la posibilidad de darle un significado que a su vez nos llevaría a darle un valor, pero como no se lo podemos dar, tampoco le podemos dar un valor. Cuando aprendemos, al igual que la mantis, a no dar ese significado o ese valor, no solo evitamos que nos hagan daño, sino que, como lo describe el cuento, a la otra persona no le queda más que irse con su veneno, su frustración y su enojo a otra parte, en lugar de contagiarnos. Al escuchar este tema, lo primero que seguramente viene a tu mente es que debe aplicarse con quienes nos desean un mal o hacia los enemigos. Pero la verdad es que por mi experiencia clínica te digo que más bien debemos aplicarla y mucho con nuestros seres queridos, ya que no es nada raro que tomemos como ofensas las acciones o palabras de las personas que nos importan. Eso nos lleva a tomar el regalo maldito y darles otro regalo de agradecimiento pero igual de negativo. Es decir, terminamos respondiendo con otra ofensa a las personas que queremos. Lo peor es que muchas veces la persona no quería atacarnos en primer lugar. Pues fue un error, un malentendido o un descuido, pero ya nosotros respondimos y ahora sí con una verdadera agresión, por lo cual se genera una bola de nieve que no hay quien la pare. Por eso es tan común ver malas relaciones en las familias y en las parejas, y por eso mismo debemos aplicar esta lección primero y sobre todo con quienes más queremos. Pues, ¿qué pasaría si en lugar de ofendernos por lo que sentimos como una agresión, simplemente no tomamos el anzuelo? Muy sencillo, si realmente iba con mala intención, al no responder de la misma forma tan baja y al no seguirle el juego, es probable que la persona termine sintiéndose mal por su actitud nefasta y la cambie, pues no olvidemos que estamos hablando de alguien que queremos y que nos quiere. Muchas veces esto no pasa porque la otra persona toma nuestra agresión como una justificación para seguir dándole vueltas a este círculo vicioso. Pero por el otro lado, si ese regalo, entre comillas, no iba con mala intención, lo que hacemos es evitar crear esa terrible bola de nieve desde un principio. Tan solo hay que tener mucho cuidado, pues aquí no debe acabar el trabajo. No creas que esto es tan sencillo. No basta con no tomar la ofensa para que todo vaya bien. Para nada. Después se debe reflexionar juntos, con respeto y tranquilidad, sobre qué había realmente detrás de esa mala actitud o de esa actitud que nosotros sentimos como mala. Si realmente había deseo de agredirnos, pues entonces tenemos que charlar dejando en claro que somos personas que escuchan y dignas de respeto y que nos queremos, para que así automáticamente nosotros nos volvamos personas indignas de ese tipo de agresiones.
En cambio, si realmente no había mala intención, también se charla y juntos nos ponemos de acuerdo para evitarlo dentro de lo posible. Así cada quien hará su parte del trabajo, no nada más tú te tienes que aguantar y no nada más la otra persona tiene que estar cuidando sus palabras. Pues por ejemplo, uno hace parte del trabajo al tratar de no tomarse las cosas personales y el otro al evitar cosas que sin mala intención aún así son desagradables. ¿Te das cuenta cómo una pequeña gota de sabiduría como la que aporta este relato puede llevarnos a hacer cambios radicales y muy positivos en nuestra vida y en nuestras relaciones? Haz clic en los videos que ves en pantalla, pues estos cuentos los hago con mucho cariño para ti, ya que nunca debemos dejar de alimentar la mente, el alma y el corazón.